Ahora sí. Bueno, el libro de Daniel, llegamos a Daniel, los que están leyendo la Biblia por un año con nosotros. Daniel, del 1 a 6, Daniel, la vida de Daniel, que está la deportación de Daniel y amigos. El segundo, el sueño de Nabucodonosor, el incidente del horno de fuego, la locura de Nabucodonosor, la fiesta de Belsasar, el foso de los leones. La segunda parte del libro va del 7 al 12, que están las visiones que Daniel comienza a recibir del Señor, que son de las 4 bestias, el carnero, el macho cabrío y cuerno. No vamos a hablar de eso, pero en las 70 semanas, es ahí, el capítulo 9 está hablando de las 70 semanas y la parte 4 es el fin de los tiempos, ¿no? Bueno, antes que nada, pues Daniel estaba en un contexto hostil, ¿no? Como todos sabemos, una opresión que llevó a cabo la destrucción de su ciudad natal y del templo, ¿no? Ya hemos visto en predicaciones pasadas lo que significaba la figura del templo en Israel. La presencia de Dios ya no estaba ahí, se había ido. Y ya no era igual que antes, errantes en un pueblo que no eran suyo, sin rumbo fijo, habían sido arrancados de sus raíces. Y paramos para pensar, eso es súper doloroso. Los muros de la ciudad habían sido derribados, ya no había seguridad en aquel lugar. Estaban inseguros, sin esperanza y por la fuerza tener que ir a un país que no era suyo. Y así dejar atrás todo sueño que se puede soñar cuando un país no está en guerra. Pero con el deseo, sí, todos deseaban volver a lo que un día fue. Algunos nunca volverían porque en aquel proceso muchos de sus familiares habían muerto. Y otros, por lo menos, tardarían 70 años para que pudieran vivir lo que un día habían vivido en sus países. Daniel es obligado a aprender un idioma nuevo, que es complejo, hasta hoy estoy aprendiendo. Aprender un idioma nuevo y quizás pasar por muchas limitaciones, el pueblo en general, en situación de prisionero de guerras. Pero Daniel con sus amigos son deportados, sus amigos jóvenes, y tenían la ventaja en que era inteligente. Son deportados a Babilonia en ese periodo. Pasaron años y Daniel en este contexto ya no era un niño. Ya no era aquel joven que más o menos dice que fue deportado con 14 a 17 años a Babilonia. Ahora, más o menos, tenía unos 80. Pero a pesar de los contratiempos que Daniel tuvo, que en varias ocasiones lo quiere matar, Daniel siempre había estado muy cerca de la mesa real. Estuvo muy cerca. Daniel mantuvo su posición de influencia por varios reinados. Si hemos leído el libro, podemos ver que aquí quizá estaba en uno de esos momentos de tranquilidad y comodidad, porque se encuentra leyendo el libro de Jeremías. El hecho de que tenga acceso a las Escrituras en este contexto es una señal de su influencia, porque no era cualquier persona, y menos en un reino que no era suyo. No tenían acceso a las Escrituras. En esa circunstancia encontramos en el capítulo 9, como hemos visto. Hoy, como el título, hablaremos de la oración consciente. Pero antes hay una pequeña anécdota que quería contarles, algo sobre la oración. Un domingo en la mañana, un domingo como ese, en un culto en una iglesia, había un pequeño y su madre, ¿no? Los pequeños espontáneos. Cuando llegó el momento de la oración, la iglesia inclinó su cabeza, querían hacer una oración en silencio. Pero el niño estaba entusiasmado y quería hacer una oración y comienza a decir en voz alta: Dios, dame una bicicleta nueva. Dios, dame muchos chuches. Y comenzó a hacer sus peticiones. Y la madre que estaba al lado, avergonzada, le dice al niño: niño, silencio, que Dios no es sordo. Y el niño en voz alta dijo: yo sé, mamá, pero la abuela sí. El niño, la iglesia, pasó lo mismo que ha pasado ahora. La iglesia comenzó a reír, la madre avergonzada, pues el niño sabía a quién llamar la atención, ¿verdad? Al contrario del niño,
Hoy veremos cómo acercarnos a Dios a través del ejemplo de Daniel en oración, que en su caso, a su vez, intercedía por la liberación del pueblo. Versículo 3 dice así. Volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y cenizas. Si hay algo que cada uno de nosotros hemos experimentado, es la intensidad de nuestra oración. Todos sabemos que no es lo mismo orar por obtener, necesito dinero para arreglar mi coche, que orar por un hijo que está enfermo o que está enganchado en algún tipo de vicio. No es lo mismo. Para mí, no fue lo mismo cuando tuve que tomar la decisión de comprar mi casa, y no fue lo mismo en el momento que yo encontré a mi esposa caída en el suelo, que se cayó porque se mareó, tuvo náuseas y tuvo que llevar 6 puntos en la barbilla. Cuando vino la ambulancia, primero que yo la encontré llena de sangre en el suelo, yo no sabía lo que había pasado. Y encima de la ambulancia yo dije, me voy con ustedes. No, dijo, va en tu coche. Y no me dejó junto con ella. María estaba débil, muy débil. Yo no sabía lo que iba a pasar. En el camino, para que sepan, yo llegué primero que la ambulancia en el hospital. El Espíritu Santo condujo el coche. No fui yo. Pero en el camino yo desplomé. Conduciendo, mi alma desplomó. Yo creo que pocas veces en mi vida he orado con tanta intensidad, con miedo de lo que pasaría a María y el bebé. No es lo mismo orar por un coche que orar por una situación de esa. La pregunta que me viene, ¿por qué Daniel ora con esa intensidad? ¿Por qué busca la intervención divina en ese contexto? Ahí el versículo dice, con ayuno dejó de comer, con cilicio, con vergüenza, con humillación. ¿Por qué ora Daniel? ¿Por qué ora Daniel? Si él sabía, él tenía evidencias en su propia vida del control divino. Lo había salvado del horno. Había entrado en un horno caliente y Dios lo había liberado. Lo había liberado de los leones. Lo había liberado cuando quería matar los sabios de Babilonia. Porque ahora, si ustedes habéis leído el libro de Daniel, sabemos que Dios viene revelando, por ejemplo, a Nabucodonosor a través del sueño que Dios da a Nabucodonosor, y viene revelando a través del sueño del rey, y Daniel da la interpretación. En el capítulo 6 ya es el momento donde Daniel comienza a recibir visiones de Dios y su interpretación. Pero llega donde estamos en el capítulo 9 de Daniel, en el versículo 2, sorpresa, no hay visiones, no hay sueños. Encontramos a Daniel en el año primero de su reinado. Yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años que, por palabra del Señor, que fue revelada a los profetas Jeremías, al profeta Jeremías, debían cumplirse la desolación de Jerusalén, 70 años. Leyendo las Escrituras, no fue a través de un sueño, ni de visiones. El autor no podía ser más intencional. Otra pregunta, ¿para qué orar si está todo escrito? Interesante. Si Dios había prometido lo que había prometido, la cantidad exacta de años que iba a liberar a su pueblo, ¿para qué orar? Una enseñanza y una pregunta a la vez. Yo soy preguntón, ya sabéis. ¿Para qué orar por los perdidos si Dios ya tiene los suyos? ¿Para qué sirve la oración si todo está predeterminado? ¿Para qué orar por lo que Dios ha dicho que nos dará, si ya lo dijo que nos dará? Se ve muy complejo, pero es más simple de lo que parece. Voy a dar la respuesta rápida, ¿vale? Para que vosotros mismos en vuestra casa pues podáis indagar un poco más. Dios, Él prometió por medio del profeta Jeremías que iba a liberar a su pueblo, ¿verdad? Pero ese mismo Dios estableció cómo llevaría ese plan de redención. Dios estableció que usaría a Daniel a través de la oración para concretarlo.
en su soberanía, Dios ha determinado que la oración sea el instrumento mediante el cual llevará a cabo propósitos en el mundo. ¿Lo ha establecido así? Bueno, vamos a ver algunos propósitos e intenciones de la oración en ese contexto de Daniel, ¿vale? Hay más, pero vamos a ver en ese contexto algunos. ¿Qué aprendemos? Es súper interesante y bonito eso. Que Dios cumplirá grandes cosas a través de nuestras oraciones. ¿No les parece fantástico? Dios puede salvar a una persona a través de nuestra oración. No es contrario a la soberanía de Dios. Lo ha decidido así. No es contrario. Dios puede cambiar por completo un gobierno opresor. Lo mejor, Dios puede cambiarte a ti y a mí. Esa lucha que tienes, esa lucha que tengo yo. ¿Has parado para pensar? En muchas ocasiones decimos, que ¿por qué vuelvo una y otra vez a caer en lo mismo? Dios puede cambiarte. Dios puede provocar un avivamiento en nuestro tiempo. Y imagínate que tú, que estás sentado aquí escuchando, o yo, puede ser uno de los que Dios ha levantado en ese siglo como Jonathan Edwards. Puede ser el Jonathan Edwards de ahora, que Dios levantará para avivar España y las naciones. Todo a través de la oración. Dios puede levantar a cualquiera de nosotros. Ya hemos parado para pensar que si oráramos las promesas que Dios ha prometido en su palabra, como Filipenses 4:19, que dice, mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Podemos orar eso. Ahora me viene otra pregunta. ¿Cuál es la forma en que Daniel se acerca a Dios? Versículo 2 y versículo 4. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender los libros, el número de los años, en que por palabra del Señor fue revelada al profeta Jeremías. Debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Y oré al Señor, mi Dios, y hice en confesión. Y dije, ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Yo veo mucha convicción en esos versículos. Aquí no es cualquier oración. No estamos hablando de cualquier oración. Es una oración que primero es basada en lo que Dios es. No en un Dios que me lo han contado. La oración de Daniel es hecha según lo que Dios decía de sí mismo y lo que iba a hacer en los libros sagrados. En este caso, el libro de Jeremías. Y en cuanto a nuestras oraciones, es muy probable que hay oraciones que nosotros hacemos que no serán respondidas. Quizá ustedes no creen, pero hay ladrones que oran antes de salir a un atraco para que Dios les bendiga y que salga todo bien. Eso es muy obvio, ¿no? Yo me acuerdo en mi juventud algunas oraciones que hice y una de ellas fue, yo pedí al Señor que me quitara parte de mi humanidad. Yo decía, Señor, quítame el deseo de tener relaciones sexuales. Yo no podía, quería agradar a Dios y les digo que Dios no respondió a esa oración. No respondió a esa oración, hace parte de nosotros. El problema es que tenemos deseos descontrolados, pero el deseo en sí es bueno. Pero, ¿y cuando yo oro, por ejemplo, para un familiar que está enfermo y la sensación interna que yo tengo es de disconformidad, de no aceptación, de exigencia? Quiero doblar los brazos de Dios de forma que en el tiempo que yo quiero, en el momento que yo quiero, Dios responda a esa oración. No estoy comprendiendo quién es Dios.
Es verdad que quizá las circunstancias no me están dejando ver la realidad de Dios. Pero ver quién es Dios en las Escrituras tiene la intención de doblegarme a mí, no a Dios. Tiene la intención de romperme a mí mismo. Tiene la intención de que automáticamente yo pueda identificarme con la realidad opuesta de quién es Dios. Yo no soy Señor. Yo no soy el grande. Yo no soy el temible. Imagínate, hay fallos tontos que nosotros cometemos que decimos, mira fulano, voy a llegar a tal hora y no llego. Yo fallo en eso, imagínate. Dios no es así. O una de dos, o me rindo o le resisto a Dios en oración. Es necesario acercarnos a Dios siendo consciente a quién me estoy acercando, dado que no poseo las cualidades que en Dios se manifiestan. De lo grandioso que es Dios. Dios es lo opuesto a nosotros. Bueno, vamos a ahora centrarnos en los efectos de una oración consciente. El primero y principal, me acerco a Dios porque quiero encontrarme con Dios. Tim Keller afirma, la oración no es un medio para pedir cosas a Dios, sino para encontrarnos con Dios mismo. El propósito de la oración debería ser ese. Las circunstancias solamente son excusas que nosotros podemos usar para ese fin. Los que creemos en Cristo y los que estamos aquí hoy, los que nos están escuchando, ¿estamos usando la oración para ese fin? Yo mismo tengo convicción de pecado en esa pregunta. Todos tenemos. Cuando oro, ¿tengo esa realidad en mente? ¿Cuáles son las cosas que más abundan en mi conversación con Dios? Señor, dame, Señor. ¿Son esas lo que más abunda en nuestras oraciones? Si un autor de un libro habla mucho sobre un tema, ¿qué quiere decir? Que ese tema es importante para él. La centralidad de mi oración revelará la esencia y el propósito de esa práctica. Según lo que sale de mi boca, en conversación con Dios, revelará lo importante y lo que me trae gozo. Nos mostrará lo mucho o lo poco que quiero encontrarme con Dios. Evidenciará lo poco que yo deseo a Dios. Si no tengo, o mejor, si no uso la oración con ese objetivo de encontrarme a Dios, nos muestra lo poco que le percibo por lo que Él es y lo poco que estoy disfrutándole. Piper dice, la oración es la forma en que el gozo en Dios se expresa en una búsqueda constante de su presencia, de su poder en nuestras vidas. O una de dos, o busco a Dios por el gozo que produce las cosas que Él me da, o busco a Dios por el gozo que me trae encontrarme con su persona. Esa es la meta. No desanime. La oración es primordialmente una invitación a la comunión profunda con Dios y a la armonización con su esencia divina, de conocerlo, de disfrutarlo. Otro efecto de la oración es, me encuentro conmigo mismo. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos, los profetas, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Piper dice, la oración es la expresión de nuestra necesidad desesperada de Dios, una súplica por su gracia. Cuando Daniel puede ver
ese Dios del profeta Jeremías, no puede hacer otra cosa que identificarse con los demás seres vivientes. En la oración consciente nosotros ubicamos a Dios en su lugar, pero a la vez nos ponemos en nuestro debido lugar. Estoy donde siempre debí estar. No es que... el problema es que yo pienso que soy otra cosa, pero en la oración, uno de los propósitos de la oración es ponernos en nuestro sitio, donde siempre hemos debido estar. Otra pregunta más que me viene es ¿por qué Daniel? ¿Qué hizo Daniel para decir que había pecado? Si sabemos la historia, vemos que él recién llegado a Babilonia, no quiere contaminarse, se mantiene íntegro en todas las circunstancias adversas y lo quiere matar, pero aún así se mantiene. Una de las pocas personas en la Biblia que a través de la voz del mismísimo cielo que le dice, eres estimado, hasta 3 veces el ángel lo dice a Daniel. Ahí vemos, el primero es, al principio de tu súplica se dio orden y he venido para explicártela, porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. La segunda, eres muy hombre, muy estimado. Y la tercera vez que aparece, no temas, hombre, muy estimado. ¿En qué había pecado Daniel? A medida que profundizamos nuestra convicción de quién es Dios, llegaremos a una comprensión más profunda de la magnitud del pecado. Solamente una persona que crece en el conocimiento de quién es Dios es capaz de ver su propio pecado más allá de su vida piadosa. Y cuando mi vida piadosa o mi santificación es superior al otro o mi compromiso con Dios es superior al hermanito que está al lado, ¿cuál es la percepción que tengo? ¿Cómo suelo tratar esa debilidad del otro o el pecado de otros? Por ejemplo, cuando me hieren, ¿soy capaz de tener la convicción que soy tan culpable cuanto la persona que me está hiriendo? O cuando alguien me confronta de forma equivocada, ¿puede mirar a la persona con misericordia? ¿Eres capaz de concluir que eres tan culpable como un político que recorta insanidad y fruto de ese recorte, muchas personas que deberían tener sus tratamientos, por ejemplo, con el cáncer no lo tienen y sufren y muchos mueren? ¿Eres capaz de identificarte con él? ¿Puedes tener la convicción que eres tan culpable como las personas que maltratan a otros? Voy a darles un versículo de uno de los pecados del pueblo de Israel. Y quiero preguntarte, ¿puedes identificarte con ellos? Y han edificado los lugares altos a Baal para quemar a sus hijos en el fuego como holocausto a Baal. ¿Puedes identificar con el pueblo de Israel? ¿Eres tan culpable como a ellos? Daniel sí se identifica. Y lo dice más de una vez. Hemos pecado. Hemos pecado. Yo soy tan culpable como el pueblo de Israel. No soy superior a nadie. En la oración yo muestro una señal de dependencia de Dios, pero a la vez muestro una señal de decadencia espiritual comparado con la gloria de ese Dios santo. Por eso, y solo por eso me someto al poder de otro, porque no puedo por mí mismo. Y menos pensar un momento, y menos liberarme de un imperio tan poderoso que era el imperio de Babilonia. Y estaban sometidos a ellos. Imagínate que Daniel comienza a querer liberarse.
por sí mismo. Cuando Daniel ora, nada más, nada menos está expresando la voluntad ya revelada de Dios en las Escrituras. Él es consciente de la palabra de Dios y de sus promesas. Paul Tripp afirma: la oración te recuerda que no estás a cargo de tu vida, sino que dependes de un Dios sabio y soberano que controla cada detalle. La oración consciente es el descanso del alma en la presencia del Dios verdadero, esperando el cumplimiento de sus promesas. Nuestra palabra favorita en esa iglesia, con manos abiertas. En esta oración, también, cuando está haciendo Daniel, hay un detalle grandioso. Él se está acordando de la oración que hizo Salomón cuando ora, cuando en la inauguración del templo de Jerusalén. ¿Qué dice Salomón ahí? Es un calco de la oración de Daniel. Cuando, Primera Reyes 10, versículo 46 a 50. Cuando pequen contra ti y estén airados contra ellos y los entregue delante del enemigo, y esto los lleve en cautivo a la tierra del enemigo, lejos o cerca, si recapacitan la tierra donde habían sido llevados cautivos y se arrepienten y te hacen una súplica en la tierra de los que los llevaron cautivos, diciendo: hemos pecado y hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente. Si se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma en la tierra de sus enemigos que los llevaron cautivos y oraron a ti vueltos hacia la tierra que diste a tus padres, hacia la ciudad que has escogido, hacia la casa que he edificado a tu nombre. Entonces escuchará tú desde los cielos, en lugar de tu morada, en oración y súplica, y hazle su oración y súplica, y hazle justicia, y perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti, todas las transgresiones que han cometido contra ti, y hazlo objetos de compasión ante los que los llevaron cautivos, para que tenga compasión de ellos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste de Egipto, del medio del horno de hierro. No sé si lo han visto. Dios ha hecho grandes cosas a través de la oración de Salomón, y por ello ahora Dios está escuchando la oración de Daniel, y a través de la oración de Daniel Dios va a escuchar y liberar a su pueblo. ¿Ya pararon para pensar que es muy probable que Dios esté escuchando tu oración ahora mismo? ¿O en tu casa cuando lo hagas? ¿Y que Dios cumplirá grandes cosas a través de esa oración? El hecho de verme a mí mismo en bancarrota espiritual, automáticamente quiero abrazar las promesas de otro. Y aquí no me refiero a las típicas promesas de los predicadores de la prosperidad que dan falsas esperanzas al pueblo. Ideas sacadas de sus propias concupiscencias. Amén. Estamos hablando de abrazar las promesas de alguien que sí cumple con lo que dice. Y no solo eso, y ha dejado registrado. La Biblia corrobora con la fidelidad de Dios. Todo lo que dijo cumplió y lo dejó registrado. La oración en ese contexto, veo quién es Dios, veo quién soy yo, y otro efecto de la oración es abrazo la justicia de Dios independiente de mis circunstancias. Tuya es la justicia, oh Señor. Y ahí sigue el versículo. Y nuestra es la vergüenza en el rostro. Como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países a donde lo has echado a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro. Y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti.
recuerda que el pueblo está pasando un mal rato como consecuencia de haberse alejado de Dios. Daniel es capaz de ver la justicia de Dios. ¿Entendemos ese aspecto? Ve la justicia de Dios en medio de la calamidad. Y encima, el pueblo está pasando por lo que está pasando porque Dios los disciplina. ¿Somos capaces de ver ese Dios justo, pase lo que pase? Cuando me pasan cosas muy feas, muy malas, enfermedad, ¿de verdad puedo percibir la justicia de Dios cuando soy acusado injustamente? ¿Me comporto como una víctima o tengo la convicción que merezco más de lo que me está pasando? El pueblo está en cautiverio, esclavo, humillado. El versículo dice avergonzados. Avergonzados. Imagínate que Dios permita que nosotros pasemos por nuestra mayor vergüenza. Aún así podríamos decir que Dios es justo. Él no es soberano, no podía evitar. ¿Acaso no podría evitar Dios con esa circunstancia? Y nosotros podemos llegar a la conclusión que Dios sigue siendo justo. Todo. No, el sufrimiento duele. Y Dios ha dicho que sí, que duele, que dolerá. Y no quiero ser insensible con nadie. Pero todo sufrimiento de la tierra comparado con una eternidad en el infierno, si éste me acerca a Dios, eso se llama gracia. Porque es lo que todos merecemos. Un infierno, una eternidad lejos de Dios. Lo demás es gracia. Yo sé que nos vemos así. La realidad es otra. Estamos inmersos en nuestras calamidades, en nuestros problemas, que no podemos ver la justicia de Dios obrando en nuestra vida. Y los últimos versículos es grandioso. Son grandiosos. Daniel apela de forma contundente al carácter de Dios. Y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te has hecho un nombre como hoy se ve. Hemos pecado, hemos sido malos, pero no pierdan el detalle. El versículo 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu monte santo, porque a causa de nuestro pecado y las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Qué interesante. Daniel está apelando a la misma justicia que les llevó a estar en la circunstancia que están. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia. La justicia de Dios aplicada no tiene que ver con nuestras circunstancias. No tiene que ver con lo que estoy pasando ahora mismo. Él es justo, Dios es justo en su propio carácter, en su propia esencia. Hebreos 12 dice que Dios nos disciplina para nuestro beneficio. Si a mí me pasan cosas buenas o cosas malas, Dios sigue siendo justo. Tiene que ver con Él, no tiene que ver con nosotros. Algunas observaciones del versículo 17 adelante. Y ahora Dios nuestro, escucha nuestra oración, la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado por amor de ti mismo. Es cierto que Daniel está orando por la liberación del pueblo, pero en primera instancia no tiene que ver con la liberación del pueblo. Está directamente relacionado con la gloria de Dios. Haz resplandecer su rostro. ¿Qué aprendemos? Cualquier petición que hagamos debería ir relacionada con que Dios se perciba más glorioso para los que nos rodean
y para el mundo. Pregunta, ¿lo que yo pido a Dios traerá más gloria a Dios o estoy pensando demasiadamente en mí? Y un detalle grandioso también que veo en el texto. Por amor de ti mismo. Esas palabras parecen súper egocéntricas. Súper egocéntricas. Al principio yo no lo había visto, pero Tommy llegó a la habitación y dijo, Leo, ¿qué vas a predicar? Y yo, no, he visto algo, espera. Dime. No te lo voy a decir, tendrás que esperar. Lo que Daniel está pidiendo a Dios, Dios, escúchame y haga lo que prometiste porque tendrás la máxima expresión de disfrute. ¿Qué quiero decir con eso? Por amor de ti mismo. Nosotros sabemos que quien ama, disfruta. ¿A que sí? Y que no existe mejor disfrute el hecho de que Dios se disfrute a sí mismo, porque es lo mejor que Él puede disfrutar. No hay otro disfrute mayor que Dios pueda disfrutar que a sí mismo. Pero, si entendemos que Dios es infinitamente feliz en sí mismo, no sé si vosotros entendéis la profundidad de la petición. Una vez más Él dice, en los versículos 19, repite la idea, es importante para el autor. Oh Señor, escucha, Señor, perdona, atiende, actúa, no tardes, por amor de ti mismo, para tu propio disfrute. Yo pensaba que cuando tú pides algo a alguien, tú no le pides, mira, regálame un coche para tu disfrute. No, regálame un coche porque yo quiero disfrutar. ¿No? Otra pregunta más. Si Dios está satisfecho en sí mismo, Él es pleno en sí mismo, ¿por qué Daniel pide para su propio deleite? Si no tiene la capacidad de aumentar o disminuir el nivel de felicidad que hay en Dios, ¿por qué entonces Daniel pide para tu disfrute? Si Dios ya disfruta plenamente. Respuesta. El versículo 19 dice, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Qué quiero decir con eso? Exactamente lo que Daniel quiere transmitir es que sí se puede alterar el nivel de contentamiento en Dios. Dios en su soberanía lo ha decidido que el clamor consciente, la oración, puede aumentar el disfrute en Dios. El versículo lo dice. Dios disfruta más cuando su pueblo se acerca a Él con sinceridad, sabiendo quién es Él y quiénes somos. En nuestras páginas hay una predicación que habla de esos niveles de disfrute. Así que no es una herejía, creerme. Y para terminar, como el versículo 17 lo dice, haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado. Esas palabras solamente fue una sombra de lo que estaba por venir. En la persona de Cristo ya no era solo un ser humano hablando con Dios en oración, sino el mismísimo Dios entre nosotros hablando cara a cara con el ser humano. Cuando Cristo hablaba con Dios, no lo hacía para percibirse o autopercibirse cuán pecador era, porque era puro. Sino que como Él había despojado de su gloria, Él necesitaba ese constante contacto con Dios para mantenerse continuamente ese disfrute. Lejos de rechazar la injusticia, la abrazaba encomendando a aquel que es el justo juez, que juzgará a todos. Pero también en la cruz, Cristo es capaz de mirar al pecado del otro y decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Puede mirar con compasión.
El Calvario fue la máxima expresión del resplandor de la gloria de Dios, de quién es Dios en la persona de Jesús. El Calvario fue la respuesta de Dios no a una liberación física momentánea, como el pueblo necesitaba ser liberado de esa opresión en Babilonia, que les daría una medida de paz, y les ha dado una medida de paz. En el Calvario, Cristo transcedería más allá del momento, de un momento de paz que podemos tener aquí en la tierra, de una pequeña felicidad, de disfrutar un hijo, de disfrutar una esposa, de disfrutar venir a la iglesia. Cristo transcedería más allá del momento. La ruptura del velo en el Calvario, que separaba el hombre de la presencia misma de Dios, Cristo lo rompió. Hay paz eterna. Hay una promesa de paz eterna. Ahora, el resplandor de la gloria constante de Dios no solo alumbró el templo en aquel día de la restitución del pueblo de Israel, sino que hoy, a través del Espíritu Santo, alumbra en nuestros corazones. Lo tenemos dentro de nosotros. El Dios invisible se hizo visible su rostro en el Calvario. La cruz es la máxima expresión de la respuesta de Dios al mundo culpable. Así como el pueblo de Israel que necesitaba que Dios se mostrara, Dios se ha revelado su gloria a través de Jesús. Cristo y solamente Cristo es la gloria de Dios personificada. Es la imagen exacta de Dios invisible. Este es mi Hijo amado en quien me complace. Por eso podemos acercarnos. No es por nosotros. Por Cristo podemos acercar de forma consciente a Dios. ¿De quién es Él? Y quizás yo no conozco a todos los que están aquí, todos los que van a escuchar. Tú no has decidido todavía por Jesús. No somos, ninguno de los que estamos aquí que creemos en Cristo, somos superiores a los demás. Somos iguales que todo el mundo. La gran diferencia es que decidimos. Justo por ver quién es Dios y ver mi incapacidad, la incapacidad que todos tenemos de agradar a Dios, pues por eso descansamos en Cristo, que es el único que nos puede salvar. Es tan sencillo a los que no conocen a Cristo, sencillo. La salvación es profunda pero es sencilla. Como abrazar esa verdad de quién es Dios y correr de forma consciente al Salvador. Eso es aplicado al mundo y es aplicado a cada uno de nosotros. Pues vayamos a Dios sabiendo quién es Dios y quiénes somos. Que podamos recordar eso en la semana. Así que oramos. Señor, es un desafío. A veces parece que escuchamos cosas tan duras, cosas a veces tan insensibles, cosas que nos puede doler en un principio, porque yo soy el que sufro, a mí es el que duele, a mí duele cuando me hieren, y eso no es mentira, eso es verdad. Pero también esta iglesia está comprometida por hablar lo que tú has hablado. Esa iglesia está comprometida en hacer con que tú te veas más bello y nosotros más pequeños. Es tu verdad, Señor, no es mía. Trabaja en cada una de las palabras que hemos escuchado y danos un deseo un poquito más, Señor. Un poquito más de aprofundizarnos en tu palabra y a veces, Señor, dejar un poquito. Es cierto que tenemos que escuchar predicaciones, pero probar por nosotros mismos lo que tú ya has dicho, quién eres y lo que vas a hacer.
Y así, Señor, podernos acercarnos a una oración consciente de quién eres, para que tú sigas cumpliendo tus propósitos eternos en medio de nosotros. Así que esa es una oración que tú quieres. Sabemos que tú quieres porque tú lo has dicho. Así que queremos que nos dé la riqueza que tú nos has prometido en Cristo Jesús. En tu nombre. Amén.